Pues nada, buenos días a todos. Bienvenidos a una sesión más de transformación digital que desarrollamos dentro de la oficina Acelera Pyme. Como sabéis, esto es un conjunto de acciones formativas y de webinars que estamos desarrollando desde la oficina Acelera Pyme, que simplemente para explicaros un poco y poneros en contexto, la oficina Acelera Pyme está creada por Cámara España y Red.es. Y en este caso se ha desarrollado a nivel de todas las comunidades autónomas, en todas las cámaras de comercio, y en este caso la Cámara de Comercio de Mallorca pues está coordinada por mí, en este caso, mi nombre es José Antonio Caldés, y en función de los objetivos que se buscan con el proyecto, pues durante los próximos años la Oficina Acelera Pyme ofrece asistencia gratuita a cualquier persona o empresa que necesite soporte para el desarrollo de un proyecto de transformación digital. Al mismo tiempo también informamos de las potenciales ayudas o subvenciones que vayan a ir apareciendo sobre transformación digital y también, como parte del trabajo que hoy estamos desarrollando, pues también las acciones de formación y difusión de diferentes temas sobre transformación digital que lógicamente son muy amplios porque, bueno, ya sabéis que en transformación digital entra pues casi cualquier cosa hoy en día que tenga que ver con tecnología, con web, con nuevos modelos de negocio, etcétera. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de tener una sesión, yo creo, muy interesante respecto a veces los aspectos claves cuando se monta una web, que es saber cómo funciona el tema de los dominios, también cómo funciona todo el tema de los certificados de seguridad, de alguna manera, para hacer una página web segura, etcétera. Y que de alguna manera pues tiene el problema de que a veces se olvidan porque bueno, pensamos que comprando el dominio y teniendo la web ya lo tenemos todo, y hay aspectos técnicos que veíamos que, bueno, que eran interesantes hacer hincapié. Pues en la sesión de hoy tendremos la oportunidad de compartir esta sesión con Xavier de Don Dominio. Es una persona que ya tiene amplia experiencia, lleva más de 10 años trabajando en Don Dominio. Don Dominio, por si alguno no lo conoce, es una empresa líder, vamos a decir, en el mercado nacional, en todo el tema de registros de dominio y en todo el tema del desarrollo web. Y desde hace 5 años, pues Xavier también está trabajando también en toda la parte de marketing y en todos los conocimientos relacionados con el tema web. Entonces, sin más preámbulos y para hacerlo esto lo más dinámico posible, le paso ya la palabra a Xavier y esperamos que la sesión funcione. Una cosa simplemente que se me olvidaba, yo voy a recoger a través del chat las posibles preguntas que podáis hacer, ¿vale? Si os parece bien. Y así se las planteo a Xavier y hacemos la sesión un poquito más dinámica. En verdad, a lo mejor dejar todas las preguntas para el final. Si vemos alguna pregunta que es interesante en mitad de la sesión, pues se la planteo a Xavier y que él pues pueda responder sin ningún problema. Independientemente de eso, si al final de la sesión también hay más preguntas, pues también la marcaremos. Toda la sesión y el desarrollo de la misma va a ser grabada y luego estará colgada dentro del canal que en este caso tiene Cámara de Comercio de Mallorca para temas de webinars, ¿vale? Con lo cual se podrá acceder a la sesión y a consultar y también ahí estarán los datos de contacto de Xavier, ¿vale? Pues lo dicho, sin más preámbulos, te dejo la palabra, Xavier. Hola, buenos días a todos y muchas gracias, José Antonio, por esta presentación. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Cámara por darnos la oportunidad de participar en este webinar tan importante hoy en día sobre todo lo que necesitamos para llegar al mundo digital. Bueno, de lo que hablaremos en este webinar es todo sobre dominios, hostings y certificados de SSL, que son la base para poder tener una web online y es un mundo bastante desconocido para el público general. Básicamente veremos la parte de qué es un dominio y cómo funciona, recomendaciones para poder encontrar nuestro dominio ideal. Después pasaremos al hosting, veremos qué es y qué tipos de hosting existen hoy en día. Y por último veremos la parte de certificados de SSL, que hacen referencia a la seguridad. Y veremos la importancia que tiene hoy en día usar un certificado de SSL para nuestra web. Antes de empezar, me gustaría que supierais un poco más sobre qué es Don Dominio. Don Dominio nació en 2007 para facilitar la creación de un proyecto digital a todas las personas que querían iniciarse en el mundo online. En un principio, nuestro producto principal fue la venta de dominios, pero con el paso del tiempo y viendo la evolución de nuestro perfil de cliente, añadimos nuevos servicios como hosting y correo y certificados de SSL. Actualmente no nos enfocamos a un único tipo de cliente, trabajamos con varios perfiles. Tenemos desde particulares que quieren crear una pequeña web o blog y tener cuentas de correo personalizadas,
hasta empresas u autónomos que necesitan una web corporativa y cuentas de correo profesionales que estén siempre en funcionamiento, pues son una de sus herramientas de trabajo. Además de otro perfil totalmente diferente, como es el de los domainers, agencias de marketing, de diseño web, SEOs o grandes empresas que gestionan grandes cantidades de dominios, que pueden ser tanto para ellos mismos como para sus clientes, y que quieren tenerlos todos centralizados en un mismo sitio. Y hablando un poco en cifras, estamos muy orgullosos de nuestro crecimiento en los últimos años. Terminamos 2020 gestionando más de 440.000 dominios para 170.000 clientes, siendo uno de los proveedores de referencia del mercado español. Actualmente podemos decir que estamos en segundo lugar en el ranking de registradores españoles por número de dominios.com y .es gestionados. Bueno, ahora que ya sabéis un poco más sobre nosotros, vamos a empezar. Transformación digital. Son unas palabras que hoy en día estamos escuchando muchísimo y que están cogiendo mucha importancia. ¿En qué consiste la transformación digital? Básicamente consiste en integrar la tecnología digital en todas las áreas de la empresa. Una de las partes más importantes de la transformación digital es crear nuestra identidad digital, pues será desde donde nos conocerán en Internet, será desde donde la gente podrá visitarnos, ver los servicios que ofrecemos, estaremos disponibles las 24 horas del día, podremos ofrecer nuestros productos, podrán contactar con nosotros, así con miles de acciones más. Esta identidad digital la creamos a través de una página web. Hasta aquí todo perfecto. Todo el mundo sabe qué es una página web. Perdón. Pero, ¿qué hay detrás de una página web? ¿Qué es lo que necesitamos para crearla? Es ahí cuando pueden empezar a entrarnos las dudas y son las que queremos intentar resolver aquí. ¿Cómo creamos nuestra presencia digital? Básicamente necesitaremos de 3 servicios: dominios, hosting y certificados de SSL. La combinación de estos 3 servicios será la que nos permitirá tener nuestra página web online y disponible las 24 horas del día para que siempre esté en funcionamiento. Vamos a verlos uno a uno en detalle. Empezaremos por dominios. El dominio es la parte de la identidad digital. Será el nombre por el que nos conocerán en Internet. La definición nos dice que un dominio es un nombre único que identifica un sitio web en Internet y está formado por un nombre que puede contener letras, números y caracteres especiales como acentos o guiones, más una extensión de dominio, como por ejemplo .com o .es. Para que veáis de su importancia, a mí me gusta compararlo con nuestro DNI. ¿Por qué? Porque al igual que solo puede haber un DNI, solo puede haber una combinación de nombre más extensión. Y esta será la que se convertirá en nuestra identidad en la red, será nuestro nombre en Internet, será la identidad por la que nos conocerán y por la que accederán a nuestros servicios. De ahí su importancia. Disculpad. Vamos a ver las partes por las que está formada un dominio. Básicamente podemos diferenciar 4 partes principales. Tenemos el prefijo, que normalmente se usa HTTP, que le indica al navegador cómo vamos a acceder al dominio. Por ejemplo, HTTP le indica al navegador que accederemos a ver el texto que tiene esa página web. De esta forma podremos ver los archivos que forman la web y ver la web en sí. Esto lo podríamos cambiar y, por ejemplo, usar otro protocolo diferente. Si escribimos en el navegador FTP, el nombre de nuestro dominio, el navegador lo interpretará como que queremos ver los archivos del FTP de ese dominio. De esta forma indicamos cómo queremos acceder a ver los archivos del dominio. Después tenemos el subdominio. El subdominio normalmente se usa www. Esto depende del hosting, es decir, no lo indicamos al contratar el nombre de dominio. El subdominio podemos crear lo que queramos. Por ejemplo, si tenemos un hosting que nos permite crear 10 subdominios, podríamos crear www.tudominio.com. Esta opción es la que hemos comentado que viene normalmente creada por defecto, pero podríamos crear otras como tienda.tudominio.com, blog.tudominio.com. Estas opciones te dan la posibilidad de crear variaciones de tu dominio para otras secciones de tu web. Y después vendría la parte que definimos como el nombre del dominio y que está formado por el nombre y la extensión. El nombre es lo que podemos personalizar al dar de alta nuestro dominio. La formación se forma por los caracteres, números y caracteres especiales que hemos comentado. Y después tenemos la extensión. Esta parte no se puede personalizar, pero podemos seleccionar entre miles de opciones. Por ejemplo, en Don Dominio actualmente ofrecemos más de 800 extensiones diferentes. Podéis seleccionar entre .com, .es y así, con hasta 800 opciones. Esto nos da una gran variedad para poder elegir nuestro nombre perfecto.
Vamos a ver, diferentes tipos de dominios. Los dominios se pueden categorizar en 3 categorías principales. Antes de ver estas categorías, me gustaría explicaros un poco el funcionamiento básico de un dominio. Los dominios están gestionados por registries. Un registry es una empresa o entidad que gestiona una extensión de dominio y es la que define, por ejemplo, el precio base y la normativa de cómo va a funcionar esa extensión. Por ejemplo, en el caso de .es, este registry se llama red.es y es uno de los colaboradores de Cambra Mallorca que nos permiten dar estas ponencias. Y red.es es quien define el precio base y cómo va a funcionar esa extensión. Después están los registradores. Los registradores son empresas como Don Dominio, por ejemplo, que se dan de alta ante un registry, se acreditan para poder ofrecer la venta directa de sus extensiones. Es decir, una persona particular normalmente no puede vender dominios estando acreditado directamente. Tiene que pasar por un agente registrador. De ahí viene la importancia de cuando estéis dando de alta un nombre de dominio, fijaros en si la empresa en la que lo estáis registrando es un agente registrador acreditado. Si no lo es, esa empresa en la que estáis contratando un dominio funcionará a través de un tercero. Por ejemplo, puede ser un revendedor de un dominio. Si tenéis un problema con ese dominio, esa empresa tendrá que pasar por un tercero. Es decir, el ciclo para solucionar problemas será más largo porque no está acreditado directamente. Es importante fijaros en eso al dar de alta un dominio, que la empresa en la que le estáis dando de alta sea un agente registrador acreditado. Bueno, ya tenemos esta base que no se suele hablar mucho sobre cómo funciona. Pasaremos a definir los tipos de extensiones que existen. En primer lugar, se crearon los dominios genéricos o GTLDs. Son dominios como .com, .org, .net, .info, .biz o .pro. Son extensiones que en un primer lugar se crearon para un objetivo en concreto. Por ejemplo, .com era para webs comerciales, .org para organizaciones, .info para información, .biz no se sabe, no sé muy bien para qué se creó .biz y .pro para profesionales. Estos requisitos iniciales con el paso del tiempo se han ido perdiendo y actualmente podemos ver cualquier tipo de web con estas extensiones. Por ejemplo, en .com no vemos solo web comerciales, podemos ver cualquier tipo de web. Después salieron los dominios territoriales, que son dominios que hacen referencia a un territorio en concreto. Por ejemplo, tenemos .es de España, .fr de Francia, .it de Italia, .mx de México, y así con cientos de países. Estas extensiones se usan para hacer foco en un país en concreto, para que nuestra web tenga presencia local en ese país. Y en los últimos años aparecieron los nuevos dominios o New GTLDs. Son extensiones de dominio que salieron como alternativas al .com. ¿Por qué? Porque el mercado de dominios .com estaba quedando muy saturado y empezaban a quedar pocas opciones disponibles. Con estas nuevas extensiones se vino a dar un poco una alternativa y hay opciones muy interesantes tanto para el mercado español como para el mercado global. Por ejemplo, en español tenemos .tienda, .fútbol, .abogado, .online, .store, .tech y así con cientos de opciones más. Estas nuevas extensiones nos vienen a dar un poco una salida alternativa al clásico.com. Imagina que tenéis una empresa o un club de fútbol y registráis mi club.fútbol. Es más atractivo visualmente. Bueno, pasemos ahora a la parte de qué nos piden al dar de alta un dominio. Cuando damos de alta un dominio, cuando lo registramos, no simplemente tenemos que elegir el nombre, pagar y ya lo tenemos. No, tenemos que indicar una serie de datos. Estos datos básicamente son los contactos del dominio y el servicio que asociaremos al dominio. Es muy importante al poner los datos de contacto de un dominio, poner datos reales, porque hoy en día se realizan procesos de verificación de datos. Y si los datos que hemos puesto en un dominio no son reales, corremos el riesgo de perder ese dominio. Vamos a repasar los contactos uno a uno. Tenemos el titular, que es la persona titular del dominio. El administrativo, ese contacto es una persona que tiene acceso a realizar según qué acciones sobre el dominio. Por ejemplo, en el caso de .es, si queremos transferir un dominio entre diferentes proveedores, la transferencia del dominio se acepta mediante un email que se envía al contacto administrativo del dominio. Y después, por último, tenemos el contacto técnico y el contacto de facturación. Estos dos contactos son simplemente informativos, no tienen ninguna funcionalidad sobre el dominio. Aún así, es importante tener datos reales. Una pregunta muy típica que suelen hacer a nuestro departamento de soporte.
Si pongo datos de facturación en un dominio, ¿las facturas de ese dominio se generarán con esos datos? Y la respuesta es no. Es un contacto simplemente informativo. Las facturas se generan con los datos de tu cuenta de cliente, las cuales pueden ser diferentes a los del contacto de facturación del dominio. Es importante tenerlo en cuenta y recordar este dato. Y después tenemos el servicio asociado al dominio. Cuando damos de alta un dominio, tenemos que indicar un servicio al que va a apuntar ese dominio. Un servicio es normalmente un servicio de hosting. Esto lo hacemos a través de las DNS. Ahora en el paso siguiente veremos exactamente qué son las DNS. Por ejemplo, si dais de alta el dominio en un dominio, automáticamente, y seleccionáis un plan de alojamiento de un dominio, automáticamente se os aplicarán nuestras DNS. Pero tenéis la opción, por ejemplo, de usar un proveedor de alojamiento externo. En este caso, necesitaréis saber las DNS de ese proveedor de alojamiento externo para poder indicarlas en el momento de dar de alta un dominio. No se puede dar de alta un dominio sin indicar las DNS del proveedor al que apuntará. Y si aún no, cuando dais de alta el dominio aún no sabéis a qué proveedor de hosting lo vais a apuntar, podéis seleccionar, por ejemplo, los servicios gratuitos de redirección y parking. Son un servicio gratuito que simplemente os permite tener dado de alta un dominio. Ahora pasaríamos a la parte un poco más técnica de cómo funciona un dominio. Aquí lo intentaremos explicar a través de un dibujo. Es un poco complicado dibujar con el ordenador, pero lo intentaremos. Imaginad. Aquí tenemos... Xavi, una pregunta ¿Sí? simplemente que nos plantean. En Sí, el sí. tema de abogados y tienda que funcionan, es decir, los dominios acomodados en abogado, tienda, ¿qué tal funcionan con posicionamiento en Google? ¿Te premian en base a ese posicionamiento por tener esa terminación o no? Bueno, aquí aún no está claro del todo. Lo único que sabemos con 100% de seguridad es que Google ha indicado que trata exactamente igual a los dominios .abogado, .tienda y estas nuevas extensiones, los trata exactamente igual que los dominios .com. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienen un buen contenido, cargan rápidamente y son interesantes de cara al usuario, van a posicionar perfectamente. Y además tienen ganado esta parte de que ya tienen una palabra clave dentro del nombre del dominio. Por ejemplo, si es lo que hemos comentado, si es un negocio relacionado con el fútbol, con la extensión .fútbol ya tendrás la palabra fútbol dentro del nombre del dominio. Aparte de que visualmente llamará más la atención al usuario que lo vea, creo que en cuanto a posicionamiento no hay diferencia entre un .com o un .fútbol. De momento, todo funciona igual. Por lo que no son negativamente peores, perdón. Gracias, Xavi. Perfecto. Bueno, vamos a seguir intentando el dibujo para explicar las DNS. Imagina. José Antonio, ¿se ve el dibujo ahora? ¿O se ve la diapositiva? Se ve el dibujo, sí, Vale, Canvas. perfecto. Perfecto. Imaginad que tenemos aquí el ordenador con el navegador. Y en el navegador escribimos, por ejemplo, google.com. ¿Qué hará nuestro navegador? Se conectará a las DNS, lo que hemos comentado, que se tiene que dar de alta, se tiene que indicar al dar de alta un dominio. Y aquí tenemos las DNS. Las DNS lo que hacen son un servidor donde está listado cada dominio y la IP a la que apunta ese dominio. Es decir, cuando escribimos en el navegador google.com, el navegador se conectará a las DNS de google.com y buscará google.com a la IP a la que apunta google.com. Y las DNS nos devolverán el resultado de que Google apunta a la IP, por ejemplo, 1.1.1. Vale, ahora nuestro navegador ya sabe a la IP a la que tiene que buscar la web. ¿Qué hará en el paso siguiente? Buscará el servidor de alojamiento o hosting que tiene la IP 1.1 y aquí buscará la web que tiene alojada de google.com y aquí nos devolverá los archivos HTML, PHP o como tengamos creada nuestra web para que en nuestro navegador se vea la página web. Todo esto se hace en cuestión de milisegundos. De ahí viene la importancia de si sabemos que nuestra página web va a enfocarse, por ejemplo, al mercado español, tener un servidor DNS y un servidor de nuestra página web que estén ubicados en España para que esta carga sea lo más rápida posible. Por ejemplo, no tiene sentido si nuestro público principal es en España,
contratar un servidor de alojamiento que esté ubicado en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la distancia para resolver todas estas cuestiones que hemos comentado será mucho más lenta que no si tenemos el servidor ubicado aquí en España. Disculpad. Bueno, volvamos a la presentación. Ahora lo que vamos a repasar es un poco el ciclo de vida de los dominios. Es decir, los dominios, cada extensión de dominio tiene un ciclo de vida definido. Este ciclo de vida nos define cómo va a funcionar el dominio de cara a su registro. Los dominios, por ejemplo, no se pueden dar de alta por un periodo de 1 mes, 2 meses o 3 meses. Siempre se dan de alta por un periodo mínimo de 1 año. ¿Qué pasa tras pasar ese año? Es lo que vamos a ver y lo que se explica con el ciclo de vida de los dominios. Aquí en la diapositiva tenéis un caso de ejemplo de lo que pasa con un dominio.com. Es decir, registramos un dominio.com hoy y el dominio estará activo durante 1 año. Durante este año el dominio será nuestro, estará nuestra página web activa y los usuarios podrán acceder a ella. ¿Qué pasa tras pasar ese año? Pues el dominio, si no lo renovamos, irá cambiando de estados. El primer estado en el que entrará, si ha llegado a su fecha de expiración, no lo hemos renovado, será un estado que se llama Renew Grace Period. Este estado dura 42 días. Durante este estado el dominio sigue siendo nuestro, pero la web deja de funcionar. Si lo queremos renovar, aún estamos a tiempo y lo podemos renovar por el precio normal que tiene el coste de renovación del dominio. Si tras pasar estos 42 días aún no hemos renovado el dominio, este cambiará a un nuevo estado que se llama Redemption Period. Este nuevo estado dura 30 días. ¿Y qué pasa en este estado? El dominio sigue siendo nuestro, pero el coste de renovación ya se ha ampliado. Y ampliado estamos diciendo mucho. Si en el caso de Renew Grace Period, por ejemplo, en el caso de dominios.com, en Don Dominio, la renovación tendría un coste de 12,95, en un estado de Redemption Period, el coste de renovación ya subiría a más de 60 euros. Muy importante, si queréis renovar el dominio, hacerlo a tiempo. ¿Qué pasa si tras estos 30 días aún no hemos renovado el dominio? Que cambiaría a un nuevo estado que se llama Pending Deleted. Durante este estado, que dura 5 días, ya no podemos hacer nada sobre el dominio. Solo nos quedará esperar a que el dominio quede libre. Es decir, otra pregunta muy típica que nos suelen hacer. He visto un nombre de dominio que me interesa con extensión .com y veo que caduca mañana. Pasado mañana ya lo podré registrar yo. Y aquí la respuesta, ahora que sabemos del ciclo de vida del dominio.com, sería no. Tendrás que esperar aún 77 días a que el dominio quede libre. Y debes tener en cuenta que durante estos 77 días el dominio aún puede ser renovado por su actual titular. Por eso, nosotros, por ejemplo, en Don Dominio, empezamos a enviar notificaciones de renovaciones cuando faltan aún 30 días, porque es muy importante que en un tema tan serio como nuestra página web y una parte tan vital de nuestro negocio esté siempre disponible. Recordad, si no lo renováis antes de su fecha de expiración, el dominio dejará de funcionar. Lo podréis renovar más tarde, pero habréis tenido la web sin funcionar durante un tiempo. Y como hemos comentado, este ciclo de vida depende de la extensión de dominio. Aquí hemos visto el ejemplo del .com, pero ¿qué pasa con un .es? Es totalmente diferente. En el caso de dominios .es, cuando el dominio llega a su fecha de expiración, simplemente tiene 10 días de Renew Grace Period. Tras pasar esos 10 días, el dominio ya quedará libre para su registro. Es decir, es muy importante conocer este ciclo de vida de los dominios que gestionemos para saber cómo va a funcionar una vez llegue su fecha de expiración. Bueno, hasta aquí vendría toda la parte de qué es un dominio y cómo funciona. Si tenéis alguna pregunta o os ha quedado alguna duda, ponedla por el chat y la repasamos después al final. Ahora pasaríamos a la parte de preguntas, consejos y algunas recomendaciones que podemos dar para intentar registrar el nombre de dominio ideal, que haga honor a nuestro negocio, al negocio que queremos montar. Empezaremos con las preguntas que nos podemos hacer antes de registrar un dominio. Primera pregunta, ¿está el dominio que quiero disponible? Imaginad que tenéis una idea de negocio o un nombre para una marca que queréis crear. Y para ese nombre tenéis varias opciones, opción A y opción B. Y os pasáis varios días con vuestro grupo de trabajo vosotros mismos pensando, ¿voy a elegir la opción A o me quedo con la B? No estáis muy seguros.
Tras pasar 3-4 días, decidís, vale, vamos a usar la opción B. ¿Y qué hacéis en ese momento? Vais a ver si el dominio está disponible, si lo podéis registrar. Y os encontráis con que el dominio ya está siendo usado por otra persona. Es un problema porque habremos perdido tiempo. ¿Qué es lo que debéis hacer cuando tengáis una idea de nombre? Es ir a comprobar al momento si está o no disponible. De esta forma ya lo podréis descartar desde un inicio o seguir con ella. Comprobar si un nombre de dominio está disponible es súper sencillo. Simplemente entráis, por ejemplo, en una web como Don Dominio y escribís el nombre que queréis. Ahí os aparecerá un listado con el nombre y todas las extensiones que existen y os aparecerá si está disponible para el registro o si ya está siendo usado por otra persona. En un minuto ya lo podréis saber. Segunda pregunta, ¿quiero expandirme en un futuro? Si ya desde un inicio sabéis que vuestro negocio va a enfocarse, por ejemplo, a España, Portugal y Francia, es muy recomendable ya desde el inicio registrar los dominios territoriales de esos países, por ejemplo, el .es, el .fr y el .pt. De esta forma nos evitaremos problemas en el futuro de que otra persona haya podido dar de alta esos dominios. Disculpad. Y ahora, última pregunta. Quiero usar el nombre de marca o un dominio con palabras clave. Lo que recomendamos es siempre que sea posible registrar un nombre de marca. ¿Por qué? Porque a la larga es mucho mejor que conozcan vuestro negocio por un nombre de marca que no un nombre que contenga simplemente palabras clave. Realmente aquí lo ideal es encontrar un nombre de marca que contenga alguna palabra clave relacionada con nuestro negocio o nuestro nicho de trabajo. Esto no quiere decir que si encontramos un nombre de dominio que solo contenga palabras clave, sea malo registrarlo. No, todo lo contrario. Si encontramos un nombre de dominio que contenga palabras clave y que tengan relación con nuestro nicho de negocio, es muy recomendable registrarlo. No para usarlo como web principal, pero sí para, por ejemplo, crear campañas específicas, hacer una landing page o incluso montar nuestro blog. Tendremos otras opciones para las que lo podremos usar. Y ahora que hemos visto ya las preguntas iniciales, vamos a repasar una serie de consejos sobre cómo elegir nuestro dominio ideal. Lo más importante de un nombre de dominio, quedaros con esta parte, es que sea fácil de transmitir y de recordar. Es lo más importante. Es decir, si yo ahora os digo el nombre de dominio con la marca que trabajo, dondominio.com, vosotros debéis ser capaces, tras pasar 1, 2, 3, 4 horas mañana, de llegar a vuestra casa o estar en vuestro ordenador y escribir el nombre de dominio tal cual os lo he dicho. Si conseguimos esto, tenemos un nombre de dominio ideal y que nos ayudará en un futuro a ser conocidos. ¿Cómo elegimos este nombre de dominio ideal? Hay una serie de consejos que podemos tener en cuenta y los cuales vamos a repasar ahora uno a uno. Primero, marca y palabras clave. Hemos comentado lo ideal de un nombre de dominio es que sea de marca y que dentro de ese nombre de marca, si podemos, intentemos colar alguna palabra clave, porque tener un dominio con nuestro nombre de marca y palabras clave que contenga contenido de calidad y que ofrezca una buena experiencia de usuario nos facilitará estar en las primeras posiciones de los buscadores. Aquí tenemos nuestro ejemplo, dondominio.com. Nuestro enfoque inicial fue la venta de dominios, así que intentamos añadir la palabra dominio dentro del nombre de marca e hicimos una combinación añadiendo don, creando la marca Don Dominio. Aquí tenemos un ejemplo de marca creado con una palabra clave. Segundo consejo, que sea lo más corto posible. Es mucho mejor un nombre de dominio corto y fácil de recordar que no largo y que contenga muchas palabras clave. Aquí con un ejemplo también lo vemos claramente. Nosotros podríamos haber optado por un nombre como dominios de alojamiento y correo.com. Es un nombre que contiene todos los servicios que ofrecemos, pero ¿qué pasa con ese nombre? Que es muy largo, solo contiene palabras clave y no consigues crear ese pensamiento de marca al leerlo. Podrías pensar que es un blog o es una tienda, pero no una marca. Por ahí, mejor dondominio.com. Tercer consejo, que sea fácil de pronunciar. Deberías poder compartir el nombre de tu dominio fácilmente. Hemos comentado que los dominios pueden contener caracteres como acentos o guiones. Que los puedan contener no quiere decir que los debamos usar. Siempre que podamos, intentaremos evitar el uso de dominios que contengan acentos o guiones. ¿Por qué?
porque ya es más difícil transmitir ese nombre. Aquí con un ejemplo también lo vemos claramente. Buena-pasta.com. Cuando decimos este nombre de dominio, tendríamos que decirlo, mi nombre de dominio es buena-pasta.com. Ya tenemos que decir la palabra guión. Si tiene un acento, también. Buena con guión en la A, pasta.com. No, intentemos evitar siempre que podamos este tipo de extensión, de registro de nombre. Cuarto consejo, evitar doblar letras. ¿Por qué? Porque doblar letras puede llevar a errores de escritura. Un usuario no sabrá si Bueno, ahora con un ejemplo lo vemos claramente también. Imagínate el dominio serviciossoldadura.com. Servicios termina con S, soldadura empieza con S. Ahí en medio se juntan dos S. ¿Qué le pasa a un usuario cuando va a escribir un nombre que contiene este tipo de dobles letras? Al momento de escribir servicios soldadura, tendrá la duda de si se escribe con una S o con dos S. En este caso de ejemplo, lo podríamos intentar solucionar registrando servicios de soldadura.com. Tenemos un nombre de dominio un poco más largo, pero mucho más fácil de transmitir y de recordar. Y último consejo, elegir un nombre escalable. Es muy importante que el nombre de dominio que registremos hoy no nos limite de cara a crecer como negocio en el día de mañana. Ahora con un ejemplo también lo vemos claramente. Imaginad que queréis empezar a escribir sobre pasta italiana y registráis el dominio pastaitaliana.blog. Es un buen nombre, contiene palabras clave y podría convertirse en nuestro nombre de marca. Pero ¿qué pasaría si el día de mañana queremos empezar a escribir, por ejemplo, sobre hamburguesas? Que con el nombre ya nos hemos limitado. Pensad en ello, es muy importante que el nombre de dominio nos limite de cara a crecer como marca o como negocio. Ahora nos queda solo la parte de dominios de ver recomendaciones. Tanto si sois un nuevo proyecto que aún no tiene sus dominios iniciales registrados, como si sois un proyecto que ya está en funcionamiento, ya tiene una gran facturación y está funcionando perfectamente. ¿Qué recomendamos para iniciar un proyecto? Disculpad, y ahora con el aire acondicionado te queda seco al momento. Para iniciar un proyecto, recomendamos siempre registrar como mínimo el dominio.com más el TLD local del país en el que estáis. Por ejemplo, si somos una empresa española, registrar el dominio.com y el .es. Si somos una empresa francesa, el dominio .fr más el .com. Después, cuando ya sepamos cómo va a enfocarse nuestro negocio, ya elegiremos sobre cuál de los dos vamos a montar nuestra página web. Si nuestro negocio va a ser simplemente local, podríamos crear la web sobre el .es, por ejemplo, y el .com simplemente redireccionarlo hacia el .es. De igual forma, si sabemos que nuestro negocio va a enfocarse a varios idiomas, hay varias opciones para crear nuestra página web, a varios idiomas o varios países. Hay diferentes formas. Si nuestro negocio va a enfocarse a diferentes países, por ejemplo, España, Portugal y Francia, ¿qué podemos hacer ya desde un inicio? Registrar el dominio.com, el dominio.es, el dominio.pt y el dominio.fr. En este caso, si nuestro negocio va a ser global, podríamos montar la web sobre el .com y en la web.com hacerla multidioma. Podríamos poner los diferentes idiomas en subcarpetas, por ejemplo, .es, /pt y /fr. ¿Y qué haríamos con las diferentes extensiones que hemos registrado? Las podríamos redireccionar hacia el dominio.com con el idioma de ese país en concreto. ¿Qué conseguimos con esta categorización de los idiomas? Que si hacemos una campaña publicitaria en Francia, podríamos usar el dominio.fr. De esta forma, localmente, ganaríamos más visibilidad. ¿Y qué le pasaría a un usuario al acceder en Francia con el dominio.fr? Que sería redireccionado automáticamente hacia el .com en idioma francés. De esta forma, conseguimos tener presencia local y una web centralizada. Y además, como hemos comentado en los últimos años, salieron las nuevas extensiones de dominio que nos permiten coger más visibilidad y ser más atractivos de cara a un usuario nuevo. Por ejemplo, si somos un bufete de abogados, podemos optar por un dominio.abogado. Aquí también con un ejemplo vemos claramente la diferencia entre un nombre u otro. Imaginad que tenéis una empresa tecnológica y estáis registrando vuestros dominios iniciales. Registramos el .com,
y el .es, somos una empresa española. Y además vemos que el .tech está disponible. Es muy recomendable registrarlo. ¿Por qué? Porque lo podremos usar para, por ejemplo, campañas de marketing. ¿Qué llama más la atención en una campaña de marketing? Ver mi empresa tecnológica.com o mi empresa o mi marca.tech. Aquí con .tech ya ganamos visibilidad desde un inicio, lo que puede conseguir que tengamos más usuarios que se interesen por nuestra marca. Y ahora hablaremos sobre si somos un proyecto ya existente. Ya tenemos el dominio.com y .es registrados, nuestra empresa está funcionando perfectamente y estamos creciendo. ¿En qué debemos empezar a pensar? Debemos empezar a pensar en la protección de marca. ¿A qué me refiero con protección de marca? A ir registrando el máximo número de extensiones posibles y variaciones de nuestro nombre de marca. Porque si no, ¿qué ocurre hoy en día? Muchas empresas con fines maliciosos o hackers están registrando nombres de dominio muy similares a nombres de marca o con extensiones que esas marcas no tienen registradas, y a partir de esos nombres de dominio realizan ataques de phishing, de spam o suplantaciones de identidad, lo que nos conlleva a las marcas un gran problema. ¿Por qué? Para pararlos ya debemos recurrir a un sistema a abogados, lo que nos consume tanto recursos económicos como de tiempo y nos puede dar mala visibilidad. ¿Cómo podemos intentar solucionar este problema? Empezando a pensar en la protección de marca y registrando el máximo número de extensiones y variaciones de nuestro nombre. Esto ahora mismo puede parecer como un gasto innecesario, pero de cara al futuro puede suponernos un gran ahorro. Bueno, hasta aquí hemos visto. Javi, Sí, perfecto. Una pregunta que nos hacen. Bueno, que yo, sí, yo sí. te la iba a plantear al final porque siempre salen todos los seminarios y es bastante notoria, que es la de si vale la pena, si nuestro mercado es internacional, registrar lo típico, los dominios de .co, .uk. Es decir, ¿cuál tiene que ser la estrategia a veces de dar? Pues, coger los dominios por países Aquí o sería más efectivo? lo recomendable, está mal que lo diga yo porque es nuestro negocio, pero lo recomendable es registrar siempre el .com y la extensión de los países donde nos vamos a enfocar por Ujú, dos temas principales. Tenemos el de visibilidad que podemos conseguir en ese país, como hemos comentado, por ejemplo, si vamos a hacer una campaña en Dinamarca, es mucho mejor si ujú, podemos usar el dominio .dk y redireccionarlo, por ejemplo, hacia el .com con el idioma de danés. Y ujú. aparte está el tema que hemos comentado ahora de protección de marca. Si nosotros no tenemos registrado el dominio .dk, puede venir cualquier otra persona, registrar ese dominio y a partir de Ujú, ahí hacer spam, phishing o simplemente tenerlo para el día que nosotros queramos registrarlo, pedirnos una cantidad más elevada de dinero para conseguirlo. De ahí que registrarlo ya desde un inicio nos puede suponer que tengamos esa ventaja de tener presencia local y seguridad. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo nuestra marca ante personas que puedan registrarlo si no. ujú. Y relacionado con esto también nos plantean si hay que gestionar cada extensión individualmente o desde .com podemos crear campañas, por ejemplo, en Alemania sin tener el dominio .de y ser efectivas. No, aquí Es un poco, realmente podemos tener solo el dominio.com y hacer campañas en Dinamarca, por ejemplo, creando una versión multidioma, podríamos hacer midominio.com/de y ahí tener el idioma de. Puede funcionar perfectamente, pero ¿qué conseguimos si tenemos además la extensión de que si hacemos cartelería, si hacemos campañas de marketing online, podemos mostrar directamente nuestro nombre de dominio con la extensión .de? Esto para el público, por ejemplo, en Alemania, ahí en Alemania se usa mucho más la extensión .de que el .com. Conseguirá simplemente tener más presencia local, lo que puede llevar que un usuario que a lo mejor con .com piensa, este es internacional, no me interesa, con un .de pensará, este es local, me interesa. Pero con .com también puede funcionar perfectamente. Simplemente si tienes la extensión .de, puede darte esa mayor visibilidad y conseguir ayudarte un poco más. Es simplemente ir cogiendo puntos para intentar conseguir que más gente visite nuestra página web. Y después el tema de la página web lo podemos gestionar todo desde el mismo .com, con subdirectorio de idiomas. No hace falta tener
7 webs para cada idioma, cada una gestionada desde un dominio diferente. No, podemos tener el .com con los multidioma y después simplemente el .de redireccionado hacia el .com con idioma DE. De esta forma y de forma muy sencilla podemos tener todo este sitio multidioma y con diferentes extensiones. Muy bien, gracias Xavi. Gracias a ti. Bueno, si no hay más preguntas podemos seguir. Segundo servicio esencial. Tenemos el hosting. El hosting lo podríamos definir como nuestro hogar digital. ¿Por qué? Porque es lo que consigue que estemos siempre disponibles. Vamos a ver una pequeña definición de qué es un hosting. Un hosting es el servicio donde se guardan los archivos que forman la página web. Es un servicio extremadamente importante porque de ello depende que nuestra página web esté siempre visible y lista para recibir visitas. Es la parte esencial para conseguir un buen posicionamiento en nuestra web. Actualmente podemos diferenciar los hosting en 3 categorías principales. Tenemos el hosting compartido, el hosting VPS y el cloud hosting. Vamos a verlas una a una un poco más en detalle. Hosting compartido. Suele ser la opción más habitual para la mayoría de usuarios, debido a que se trata de servicios en los que varios clientes comparten un mismo servidor, donde cada uno tiene su propio espacio y características. Este espacio y características dependen del plan de alojamiento que tengamos contratado con nuestro proveedor. Es una opción que se adapta perfectamente a la gran mayoría de webs de uso personal o para empresas, en los que los precios son muy económicos y se pueden conseguir muy buenas prestaciones. Para resumir, un hosting compartido es un único servidor en el que se pueden alojar, por ejemplo, 100 webs. Este número de webs depende del proveedor en el que tienes. Cuanto menos webs tengas, mejor funcionará. ¿Y qué pasa con estas webs? Cada una tiene su propio espacio, es decir, no comparten, no puedes acceder al hosting de otro, sino que tienes tu propio espacio definido, pero todas esas webs comparten los recursos de memoria, de procesadores, de procesos del servidor. Esto hace que con un único servidor puedas tener, por ejemplo, 100 webs. De ahí que sea una opción muy económica y que con las características que existen hoy en día en cuanto a servidores sea suficiente para la gran mayoría de páginas web, por lo menos inicialmente. De ahí que si vais a empezar un nuevo negocio, no os compliquéis la vida contratando otro tipo de servidor. Buscad un hosting compartido que podéis empezar con precios muy económicos y os servirá perfectamente. Segundo tipo de hosting, el hosting VPS. En este tipo de servicios, el cliente dispone de su propio servidor virtual, en el cual puede gestionar las características en cuanto a recursos, como memoria virtual, procesadores, potencia o espacio. Se trata de una variable muy flexible, capaz de adaptarse a las necesidades de tu página web, según éstas vayan avanzando. Es una solución ya a un nivel más profesional, gracias al control que nos proporciona tener este servidor virtual en el que podemos personalizar las características. Para resumir, un servidor VPS viene a ser como un servidor de hosting compartido, pero en el que tú puedes personalizar las características, es decir, puedes empezar con unas características muy básicas, muy similares a los que tendrías con un servidor compartido, pero a medida que tu proyecto vaya creciendo, o si sabes que vas a tener picos de tráfico, por ejemplo, un e-commerce, que ya desde un inicio sabemos que va a tener muchísimas visitas y que, por ejemplo, en Black Friday va a multiplicar por 10 las visitas, con un hosting VPS podríamos empezar, cuando iniciamos el negocio, características muy similares a un hosting básico, a un hosting compartido, y cuando llegue Black Friday, ampliarlo todo para que nuestra web no nos caiga. Nos permiten este tipo de ajustes. Ya son más caros que un hosting compartido y requieren una serie de conocimientos ya técnicos para poder gestionar todo esto correctamente. Y por último tenemos el cloud hosting, que es la opción más moderna del mercado y en la cual se mezclan varios conceptos entre servidores virtuales y servidores físicos. Su funcionamiento es similar a uno tradicional, lo que en vez de tener todo en un servidor físico, está repartido entre diferentes máquinas conectadas a través de la red. Es decir, en lugar de tener un único servidor en un sitio, tenemos varios servidores, los cuales pueden estar repartidos en diferentes ubicaciones, los cuales están compartiendo todos los recursos conectados a través de la red.
Esto hace que sea una opción muy segura hoy en día. ¿Por qué? Porque imagina que se rompe un procesador de un servidor. ¿Qué pasará con un hosting cloud? Que automáticamente empezará a funcionar con el de otro servidor. Esto hace que sea una opción muy segura, pero también ya más cara y que nos requiere de tener unos conocimientos técnicos para poder gestionarlo. ¿Y qué podemos encontrar normalmente en un hosting? Cuando damos de alta a un hosting, sea cual sea el tipo, en un hosting VPS y en un cloud hosting tenemos más opciones ya más técnicas, pero en un hosting compartido básicamente nos permiten una serie de funcionalidades que podemos gestionar. Tenemos, por ejemplo, acceso al FTP. El FTP nos permite acceder al servidor y ver los archivos que tenemos en nuestro servidor, por ejemplo, o subir archivos. Si queremos subir un vídeo que ocupa mucho sitio, mucho espacio, perdón, lo podemos subir a través del FTP. También nos permiten subir archivos que contienen programación en lenguajes conocidos. Por ejemplo, tenemos servidores que permiten PHP, HTML, ASP, Java. Este tipo de archivos dependen del proveedor y el tipo de servidor que tengan. Nos permiten también la creación de emails personalizados con el nombre de nuestro dominio. Es decir, cuando tenemos un nombre de dominio, una de las partes principales para cualquier negocio es tener cuentas de correo personalizadas con ese dominio. Esto se permite a través del plan de hosting. Es decir, si tenéis una empresa y tenéis un hosting y una página web y aún estáis usando una cuenta Gmail, os recomiendo crear vuestro propio correo con el nombre de vuestro dominio. Visualmente resultará mucho más atractivo y más profesional para cualquier persona que reciba vuestros datos de contacto. Que nos permiten también crear bases de datos. Bases de datos son, para resumir, tablas en las que se guarda información. Por ejemplo, hoy en día se usan mucho aplicaciones como WordPress, PrestaShop o Magento para crear las páginas web. Estas aplicaciones usan bases de datos para guardar la información sobre cómo van a funcionar, de configuración, de posts, de usuarios. También tenemos instaladores de aplicaciones automáticos. Como acabo de comentar, hoy en día la gran mayoría de webs se crean usando, por ejemplo, WordPress. Para facilitar que los usuarios puedan usar WordPress, la mayoría de hostings ya incluyen un instalador de aplicaciones en la que mediante unos clics podemos tener instalado WordPress listo para funcionar. Y después tenemos la parte de DNS y zona DNS. Cuando tenemos un hosting, normalmente nos permiten editar la zona DNS. La zona DNS es una parte avanzada de las DNS en las que podemos personalizar dónde va a apuntar nuestro dominio. Por ejemplo, podríamos estar usando un plan de correo en un dominio, pero la web tenerla en otro proveedor. Mediante la zona DNS podemos definir esta configuración. También ya es una configuración a un nivel más avanzado. Y hasta aquí sería toda la parte relacionada con el hosting. Pasemos a la última parte que tiene relación con la seguridad web y los certificados de SSL. Vamos a ver la definición de qué es un certificado de SSL. Un certificado de SSL es un pequeño archivo que se instala en el servidor de alojamiento y que nos permite establecer una conexión segura y cifrada entre el navegador y servidor, permitiendo de esta forma que datos como contraseñas, datos de pago o cualquier tipo de información viaje cifrada. ¿Cómo podemos saber si una web tiene un SSL? Disculpad. Es muy sencillo. Simplemente debemos fijarnos si delante de la URL del navegador aparece o no un candado. Si aparece el candado, quiere decir que esa web tiene un certificado de SSL instalado. Si no aparece el candado, ¿qué aparecerá? Seguramente el mensaje de no es seguro. Si estáis visitando una web y aparece el mensaje de no es seguro, os recomiendo salir inmediatamente de esa web o por lo menos no rellenar ningún campo, aunque sea un formulario, ni datos de usuario y menos realizar pagos. ¿Por qué? Porque esta web no tiene un certificado de SSL instalado y la información que estemos enviando a través de esa web no viajará cifrada. ¿Qué nos aporta un SSL? Hoy en día los certificados SSL son muy importantes para cualquier web. Hace unos años podríamos decir que solo eran necesarios para los e-commerce, pero hoy en día ya no. Son necesarios para cualquier tipo de web. ¿Por qué? Porque nos aportan más confianza. Estamos hablando aquí de cara al usuario. Al usuario le aporta más confianza entrar en una página web y ver que tiene un candado. Porque imaginad que entráis en una página web y veis el mensaje de no es seguro.
Que te indique el navegador que esa web no es segura no te aporta confianza. ¿Qué consigues al tener un SSL? Más confianza. Por ello, o por ende, ¿qué implica que el usuario tenga más confianza al visitar tu web? Puede implicar que consigas más ventas u objetivos. Si tu objetivo es vender, conseguirás más ventas, porque un usuario que ve no es seguro, no tiene tantas posibilidades de comprar en tu web. Si tu objetivo es conseguir formularios de contacto, lo mismo. Si aparece no es seguro, tienes menos posibilidades de que el usuario termine enviando ese formulario. Además, demuestras compromiso. Al tener un SSL, demuestras que te preocupas tanto por tu web como por los usuarios que la visitan. ¿Por qué? Porque te preocupas de tenerla segura. Y por último, y no por ello menos importante, tener un SSL implica mejoras en SEO. Esto ya está demostrado y está publicado por Google. Google posicionará mucho mejor las páginas web que tienen un certificado de SSL que las que no lo tienen. Así que si aún no tenéis un SSL en vuestra web, muy importante adquirirlo y instalarlo en ella. ¿Qué tipos de SSL existen? Básicamente los podemos dividir por dos categorías principales. Tenemos por número de dominios o por tipo de validación. Por número de dominios tenemos los certificados que nos permiten validar un dominio, es decir, por ejemplo, www.dondominio.com. Aquí sí que debemos indicar el subdominio, porque los certificados se contratan realmente para subdominios, por lo que deberíamos poner, por ejemplo, para la web principal, www.tudominio.com. Tenemos por número de dominios, por los multidominios, en los cuales podemos tener diferentes dominios. Podemos tener dondominio.com, red.es, cambramallorca.es, diferentes dominios. Y por último tenemos los wildcard, los cuales nos permiten validar todos los subdominios de un dominio. Por ejemplo, www.dondominio.com, blog.dondominio.com, tienda.dondominio.com, así con todos los subdominios que queramos crear. Y después, por tipo de validación, vamos a explicar un poco qué es la validación. Cuando contratamos un certificado de SSL, lo tenemos que validar. Y esta validación se puede llevar a cabo mediante diferentes métodos. Tenemos por tipo de validación de dominio, en las cuales la validación se puede llevar a cabo por tres métodos diferentes. Tenemos por email, se nos envía un email a una de las cuentas de correo del dominio. Por zona DNS, deberíamos crear un CNAME en la zona DNS o por archivo HTML. Podemos subir un archivo HTML en nuestra página web, lo cual nos permitirá la validación. Y después tenemos validación de empresa y EV. Estos dos tipos de validación son muy recomendables para empresas. Ahora lo explicaremos. ¿Qué validación se lleva a cabo en este tipo de certificados? Se lleva a cabo primero la misma que la de dominio, mediante email, zona DNS o archivo, pero además tendremos que enviar documentación de la empresa y llevar a cabo un proceso de validación telefónico. Esto hace que conseguimos con este tipo de validaciones que se muestre la información de nuestra empresa en la información del certificado. Para una empresa esto es súper importante porque nos llevará a tener más confianza de cara al usuario. Antes había una diferencia más en los certificados de empresa y los EV, que era que en los EV se mostraba el nombre de la empresa en la barra del navegador. ¿Os suena haber entrado en una web y que en lugar del candado aparece acá el nombre entero de la empresa? Esto hace unos años era así, pero ahora se ha cambiado y todos los certificados muestran simplemente el candado, por lo que entre los certificados de empresa y los de EV ya no hay muchas diferencias. Estos dos tipos de certificados no son independientes uno del otro, es decir, tú puedes tener un certificado de un dominio y que sea de validación EV. Puedes tener un certificado multidominio y que sea de validación de empresa. Se combinan entre ellas estos dos tipos de características. Y ya para ir terminando, esto es una pregunta muy típica que nos suelen hacer. Si tengo un SSL instalado en mi web, ¿estoy protegido anti-hackeos? Y la respuesta es no. Un SSL no es un antivirus. Un SSL lo que hace es cifrar la información que viaja entre el navegador y el servidor. Imaginad, por ejemplo, que estáis en un hotel y os conectáis al wifi de ese hotel. Ahí entráis en dondominio.com y ponéis vuestros datos de usuario. Esos datos de usuario viajarán a través de la red wifi del hotel. ¿Qué podría pasar? Que una tercera persona
estuviese escuchando esa conexión. Si en un dominio no tuviéramos un certificado de SSL instalado, ¿qué pasaría? Que esa tercera persona que está escuchando la conexión vería que enviamos datos de usuario y de contraseña. Los podría coger y ya los tendría. ¿Qué pasa si tenemos un SSL instalado? Que esos datos viajarán igual, pero cifrados. ¿Y qué le pasaría al hacker? Los podría coger, pero no los podría interpretar porque viajan cifrados. Ahí está la gran diferencia, la diferencia importante, que con un SSL pueden coger la información que viaja entre el navegador y el servidor, pero no la pueden interpretar. De ahí que sea súper importante. ¿Y cuál es el mejor antivirus que existe? Aquí me gusta decir que el mejor antivirus que hay soy vosotros mismos. ¿Por qué? Porque imagina que tenéis una web creada con WordPress. ¿Cuál es el mejor antivirus para WordPress? Que vosotros como usuarios mantengáis la aplicación, los temas y plugins que estéis usando siempre actualizados. Que estéis usando, por ejemplo, temas de pago o oficiales. No tienen por qué ser de pago, basta que sean oficiales. No, ahora necesito una web multidioma y me descargo un plugin multidioma que he visto que está aquí en un torrent. No, ¿por qué? Porque os pueden hackear a través de ese plugin. De ahí que el mejor antivirus que existe sois vosotros mismos. Después, también por parte de los hosting, se trabaja mucho el tema de seguridad. Por ejemplo, en el dominio tenemos un sistema de reglas que se llama Mod Security, que diariamente se va actualizando para intentar evitar al máximo posible que os puedan hackear la web. Pero la parte más importante, en la que en los hostings no podemos hacer nada, es en la parte de la aplicación, que se mantenga siempre actualizada. Bueno, hasta aquí sería un poco todo. Hemos visto que los dominios, hosting y certificados de SSL son la base para crear nuestra identidad digital, que es una de las partes más importantes de la transformación digital. Espero que con esta charla os haya quedado todo claro y que ya os haya quitado un poco las dudas que podíais tener a la hora de iniciar vuestros proyectos. En Don Gracias, Dominio, Xavi. sí, bueno, me queda la No, parte un no. poco de Sí, te queda la explicar. parte, te queda la parte. Yo tenía una pregunta Sí, en sí, este claro. sentido para plantear ahora, que era, claro, porque muchas veces estás entrando en páginas que no tienen ahora mismo el certificado de SSL y Mm. te aparecen como páginas no seguras, que te obligan de alguna manera, te hacen aquella pregunta de si usted se quiere conectar, etcétera. Eh, entonces, para el caso de gente, sobre todo pues, muchas pymes y autónomos que al final se han creado una web y no han hecho y no lo han hecho, adoptado el certificado de seguridad, supongo que es tan sencillo como, bueno, al final contratar el servicio e instalarlo como tal, ¿no? Exacto. Esa parte depende un poco del proveedor. Hay proveedores que ofrecen certificados gratuitos. Por ejemplo, en un dominio, ahora lo explicaré a continuación, lo que ofrecemos son certificados que están generados por entidades certificadoras que duran un año y tienen un coste. Estos certificados, por ejemplo, los tenemos a partir de 4,95 euros. Con estos certificados, tú lo que consigues es, puedes instalar HTTPS en el navegador, en tu servidor, y tienen además servicios como soporte, si tienes algún problema con ese certificado te pueden ayudar, y tienen garantías. En caso de que ese certificado sea hackeado y sea por un fallo del certificado, tienen una garantía de X cantidades, depende del certificado, las cuales te lo devuelven si tienes pérdidas. Y es Perfecto. súper sencillo. En 5 minutos puedes tener un certificado validado e instalado en tu servidor. No Perfecto. es tema de que necesites un técnico casi. Vale, vale, gracias. Y sobre esto es muy curioso que te encuentras páginas del gobierno o páginas del ministerio que ahora mismo no tienen certificado seguro. Sí, Eso me llama bastante la no sé atención. cómo funcionan, pero muy mal si no tienen certificados. Y con lo sencillo que es y lo importante que es hoy en día, supongo que es Pues sí, por sí, temas de ya. protocolos internos, pero no, muy mal. Sí, sí, pues sí, nos hemos encontrado ya con varias gestiones en Sí. páginas web del gobierno y tal, por gestiones administrativas, etcétera, y resulta que sale el mensaje de no certificado, de no servidor seguro, etcétera. Sí, sí, no, Es decir, realmente con lo vale. importante que es hoy en día y los beneficios que aporta y lo sencillo que es, no sé por qué aún no han hecho ese paso. Suele pasar. Bueno, nada, Xavi, pues perfecto, sigue, por favor. Gracias. Sí, ahora voy a explicar un poco los servicios que podéis encontrar en Don Dominio en cuanto a dominios, hosting y certificados de SSL. ¿En qué os podemos ayudar en cuanto a dominios? Como nuestro nombre indica, somos especialistas en dominios. Actualmente podéis encontrar más de 800 extensiones de dominio y somos agente registrador acreditado en cientos de ellas. Esto nos permite ofrecer tanto precios bajos como un gran nivel de soporte. Y aquí, como hemos comentado, somos agente registrador acreditado en la gran mayoría.
Además, disponemos de descuentos por volumen. A partir de que gestionéis solamente 10 dominios en vuestras cuentas, automáticamente se aplicarán descuentos para registros, renovaciones y transferencias. Esto para pequeñas empresas de marketing, de SEO o cualquier persona particular que esté iniciando sus proyectos. Es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque os ayudará a ir creciendo sin grandes gastos desde un inicio. Además, al dar de alta un dominio, vienen servicios gratuitos incluidos, como un servicio de parking. Parking es una página que podéis tener activa mientras no tengáis vuestra página web principal creada. Gestión de DNS, podéis gestionar la zona de DNS y las DNS. Y un servicio de Whois Privacy para proteger los datos del dominio. En cuanto a hosting, tenemos actualmente alojamientos compartidos creados bajo una infraestructura basada en cloud. Esto nos ha permitido durante los últimos años ofrecer un uptime de cerca de un 99,9%. Además, hemos incorporado la tecnología de SSD NVMe en nuestros discos duros, lo que permite una gran velocidad de carga a cualquier web. En todos nuestros planes de alojamiento podéis subir webs creadas con PHP, HTML, CSS y bases de datos MySQL. Y además, en todos los planes de alojamiento vienen incluidos un autoinstalador de aplicaciones. Si queréis crear vuestra página web en WordPress, en unos clics lo podréis tener instalado. Y la creación de cuentas de correo personalizadas y profesionales. Como os he comentado, tener una cuenta de correo personalizada con el nombre de vuestro dominio es un aspecto que os da una visión más profesional a vuestro negocio. Y todo esto a precios muy económicos, ya que son alojamientos compartidos. A partir de 25 euros al año ya podríais empezar a tener vuestra página web online. En cuanto a certificados de SSL, ofrecemos certificados de SSL de pago de validación de un año. Y básicamente son de las mejores marcas que existen hoy en día en cuanto a seguridad web, como Sectigo, RapidSSL, GeoTrust, Trustweb, Zaute o Symantec. Y para ir terminando en Don Dominio, nuestro objetivo como empresa es facilitar y orientar en la creación de vuestro proyecto digital, desde la elección del nombre de dominio hasta la posterior publicación y mantenimiento de vuestra página web, con especial foco en 3 aspectos que para nosotros son súper importantes y forman parte de nuestros valores. Atención al cliente, queremos poder ayudaros ante cualquier duda que tengáis. Precios sin engaños, que todo quede claro desde un inicio y facilidad de uso. El mundo de los dominios, hosting y certificados de SSL puede resultar muy confuso para cualquier persona que no ha trabajado nunca antes con ello. Por eso hemos puesto especial hincapié en facilitar todos los procesos, desde el registro del dominio hasta su posterior renovación. De ahí que, por ejemplo, tenemos un chat online disponible que os acompaña en todo momento mientras estáis en nuestra página web. Si ante cualquier acción tenéis una duda, ahí tenéis nuestro servicio de atención al cliente que os podrá ayudar. Además, contamos con un servicio de atención que me gusta definir como espectacular. Estamos todos aquí en nuestra oficina de Manacor, formados todos internamente y con ganas de ayudaros. Bueno, ya terminamos. Para ir terminando, hemos creado un código de descuento por si aún no tenéis vuestros dominios iniciales o si los tenéis y queréis registrar alguno más, que se llama, el código es Cambra Mallorca, con el cual podéis dar de alta un dominio.com o .es por solo 3 euros. Si entráis en dominio.com, en el carrito de compras lo podréis usar. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Espero poder volver a hablar con vosotros y veros. Hasta aquí Pues, todo. pues nada, gracias Xavi por la explicación y sobre todo por aclarar, pues eso, yo creo que conceptos al final que a veces se nos plantean o plantean las empresas, como puede ser el tema de lo de los registros de los dominios internacionales, donde a veces no sabes muy bien, oye, si me conviene la pena, pues oye, registrar en un determinado país o no, sabiendo un poco la estrategia que se va a intentar desarrollar, donde yo creo que al final has aclarado bastante bien ese punto que me parece importante. Luego clarificar cómo funciona todo el tema de registrar dominios, que al final es un tema que bueno, aunque parezca que bueno, ya es un tema que todo el mundo sabe, pues a veces todavía se generan dudas. Y sobre todo aclarar lo de los certificados de seguridad, porque sí que es un tema que a veces, y eso lo hemos vivido con algunas empresas a las cuales hemos asesorado desde Cambra y desde la oficina Acelera Pyme, donde, pues oye, pues lo típico, oye, que me han llamado los proveedores que, oye, han intentado entrar en mi web y de pronto les sale este mensaje y no saben muy bien por qué les sale. Entonces hay que explicarles, oye, que es que tu página no tiene un certificado de seguridad y por lo tanto, pues provoca ese mensaje de que no estás conectándote a una página segura. Y eso muchas veces, pues claro, echa para atrás
desde aspectos de compra a incluso aspectos de contactar con la empresa, porque ya de por sí, con todos los mensajes que hay sobre temas de ciberseguridad, además lo estuvimos comentando en una sesión anterior, el tema de los ataques, etcétera, pues automáticamente sale un mensaje de esos y la gente ya dice, oye, pues ya no contacto con esta empresa que no me, no me parece una empresa seria, y etcétera. Con lo cual, es un tema que yo recomiendo a todos los asistentes a la sesión que lo tengan en cuenta, porque a pesar de que se invierte muchas acciones y dinero en todos los temas de conversión, de embudos de conversión, pues un principal embudo de conversión es que llegues a una página que sea segura. Digo, si ya automáticamente llegas a una página que encuentras esa situación, ya es una pérdida de un potencial cliente que lógicamente se va, ¿vale? Ante esa duda y ante la inseguridad que le genera. Entonces, por mi parte, pues nada, invitaros a todos los asistentes y a ti también a los próximos webinars que desarrollaremos dentro de la Oficina de Transformación Digital. Ahí también está mi contacto para si alguno de los asistentes tiene alguna cuestión o alguna pregunta relacionada tanto con la sesión como con otros temas. Y básicamente, pues nada, agradecer el tiempo, la asistencia, el dedicarle un lunes a las 9 de la mañana, que siempre es complicado, a una sesión y a una formación. Y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, manifestarla. Si no es así, bueno, sabéis que la sesión luego va a estar colgada en el canal de YouTube de Cambra y que ahí, como habéis visto, aparecen los datos de contacto tanto de Xavi como de Don Dominio, y cualquier cuestión que podáis tener, pues ya podéis planteársela directamente a él. No, y por mi parte, nada más. No, si tenéis cualquier duda en cuanto a dominios, hostings o cualquier pregunta en relación, en dondominio.com tenemos nuestro servicio de atención al cliente que está disponible desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Es todo gente de aquí que trabaja aquí en nuestras oficinas y estarán encantados de ayudaros. Pues nada, mando un mensaje de gracias por asistir a la sesión a todos y bueno, espero que nos veremos en próximas charlas que también daremos en este caso con Don Dominio o con Xavi o con alguno de sus compañeros, de otros temas que iremos viendo a lo largo del año, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y un cordial saludo. Xavi, estamos en contacto. Gracias a todos. Y ya hablamos. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós.